Este martes 1 de octubre asumió la doctora Claudia Sheinbaum, primera presidenta con A, presidenta mujer en la historia de México, un suceso evidentemente trascendente y que nos deja para muchas reflexiones. Hay mucho que comentar al respecto y pues nada mejor que hacerlo con una voz muy centrada del debate público, alguien que yo respeto mucho y que sigo hace mucho tiempo, que es Javier Tello. Javier, gracias de verdad por aceptar esta conversación con el Octágono. ¿Cómo estás? Hernán, hola, muchísimas gracias, y encantado muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí contigo y con tu público. Javier Tello, tus primeras impresiones de el discurso de la mañana, el discurso de la tarde en el Zócalo de Claudia Sheinbaum este 1 de octubre. Mira, primero una impresión del día, y el día me gustó. Me gustó por varias razones. Creo que salió bien, y estoy hablando más allá de posturas ideológicas y preferencias partidistas, es decir, estos días no siempre salen bien, desde que puede llover hasta que puede haber pleitos y problemas políticos, etcétera, pero creo que fue un buen día para todos. Y creo que era importante que lo fuera al tratarse, como señalaste, de la primera presidenta, y importante, como ella misma lo dijo, decir presidenta. Creo que era importante que saliera bien. Desde que llegó al Congreso me gustó que fuera recibida por un grupo plural, que incluía a miembros de la oposición, bien por ellas, que estuvieron ahí, bien por Morena, si fue la iniciativa de Morena, bien por quien haya sido, de asegurar que fuera un grupo plural, no solo un grupo de Morena. Creo que era importante el mensaje, como insiste la propia presidenta Sheinbaum, que llegan todas, llegamos todas, dice, ¿no? Y creo que era importante en ese sentido que fuera recibida por todas. El discurso en el Congreso, creo que estuvo bien, me gustó más que el del Zócalo. Ahorita, si quieres, entramos a detalles, pero creo que es importante de hablar del conjunto. La gran pregunta que todos tenemos, que estoy seguro tú tienes, que todo el mundo que escucha también tiene, es que sabemos que va a haber continuidad. Eso nunca estuvo en duda, en la más mínima duda. Ella es, creo, un claro ejemplo de una leal soldada de la 4T, leal soldada y firme creyente de la 4T. Es Pues decir, si no, no estaría ahí probablemente. totalmente, ¿no? Yo diría que es una de las muchas razones por las cuales está ahí, ¿no? Hay muchas otras, pero esa es una. Donde había no dudas, sino preguntas, es que la promesa era continuidad con sello propio, y la pregunta es: ¿en dónde va a estar ese sello propio? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Qué tan propio va a ser ese sello? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que la curiosidad que muchos teníamos al escuchar ese primer discurso es si ya desde la entrada, desde este primer discurso, empezaríamos a ver algo de eso. Y creo que sí lo vimos. Creo que lo vimos, en su mención de cambio climático. Es un tema que no estuvo realmente presente estos últimos 6 años. Relacionado a eso, pero yo lo manejaría como un tema distinto, por más que esté relacionado, el tema de la transición energética, de energía renovable. También hizo un cierto énfasis. Creo que también hubo una cierta, algo de sello propio en el tema de seguridad. Por más que habló de la Guardia Nacional y que no era militarizar el que estuviera en la DEA, cuando habló de sus rasgos, de sus grandes líneas más bien estratégicas, fueron líneas más policíacas que militares. Hizo referencia a logros en la Ciudad de México en ese tema, que creo que también habla de la posibilidad de que ahí también puede haber algo de sello propio. Este, y luego yo diría, es algo que Blanca Heredia creo que ha mencionado, y con toda razón, usa
el hecho de ser mujer y de la llegada de mujeres al poder como un paraguas que le da un cierto margen para empezar a imprimir ese sello propio sin que ello genere tensiones o confrontaciones con el expresidente López Obrador. ¿No? Ella es mujer, él es hombre, no, ahí no hay posibilidad de conflicto y eso le da un margen, yo creo, que tiene que ver con tono, que tiene que ver con estilo, que le podría imprimir ese sello propio. Y estuvo muy presente en su discurso, fue la parte más emotiva, yo diría, de su discurso, la parte que tiene que ver con mujeres y la llegada de Claro. una mujer a la presidencia. Ahora, Javier, digamos, muchos han visto a Claudia Sheinbaum como un perfil más técnico, menos político, por lo menos menos político que el perfil de López Obrador. Pero lo cierto es que también vimos en su discurso a una Claudia militante, tanto en la Cámara como luego en el Zócalo. Defendió la reforma judicial con bastante contundencia, sostuvo que no hay militarización en el país, hizo reiteradas referencias a las acciones del gobierno anterior, arengó mucho a favor de López Obrador, le hizo un amplísimo reconocimiento. Digo, había quien pensaba que con Claudia iba a bajar un poquito la intensidad política, pero pues después de sus primeros actos no necesariamente pareciera así. ¿Cómo ves esa parte? Yo creo que claro que es una militante, insisto, es leal, soldada y firme creyente. Es una militante de Morena, era una de sus ventajas otra vez cuando buscó la candidatura, es que era claramente una militante de Morena vista como tal por otros militantes de Morena, más claramente una militante de Morena que varios de sus rivales como Ebrard, como Monreal, etcétera, etcétera. Entonces no hay la menor duda de su militancia. Yo creo que eso no está peleado con tener un perfil más técnico. Y yo diría que una vez más, lo que se necesita para arrancar un proyecto es muy distinto a lo que se necesita para consolidar un proyecto. Y lo que ofrece o lo que me imagino que ofrecía Claudia Sheinbaum, por lo menos desde el punto de vista de López Obrador, era una serie de cualidades que permitirían consolidar ese proyecto que él había arrancado, cualidades que tienen que ver con ese lado técnico, pero obviamente se trata de consolidar el proyecto y en ese sentido se necesita también ser una militante. Yo creo que el conflicto estará presente como resultado. Ella yo creo que comparte la visión de la política como conflicto que tiene López Obrador. Que yo Lo que comparto cambia, también, te voy a decir. sí, yo no tengo ningún problema con esa visión para nada. Lo que cambia es el tono, lo que cambia es el estilo. Es decir, tú puedes estar en conflicto y creer en el conflicto político sin rijosidad, sin insultar, agredir, sin Sí. descalificar, etcétera, etcétera. Es decir, el O conflicto. administrar mejor el conflicto, dosificarlo un poco también, ¿no? Pero yo te quería hacer otra pregunta, Javier. Eh, Hay gente que, digamos, que no precisamente era obradorista o eran bastante críticos del gobierno de López Obrador y sin embargo ven a Claudia con mejores ojos, encuentran en ella una izquierda con un programa un poquito más contemporáneo, una visión más cosmopolita, si se quiere una izquierda un tanto cuanto más moderna. ¿Tú te apuntarías en esa lista? Mira, más que hablar de dónde estoy yo situado, que creo que no Ajá, es tan relevante, ¿no? Cada quien está situado donde está situado por las telarañas que tiene en la cabeza. Yo claro. sí creo que es correcto la apreciación de muchos de que sí es una izquierda algo distinta. De entrada, yo diría que ella es más claramente de izquierda, es decir, López Obrador es en términos ideológicos, una mezcla de varias cosas. Todos lo somos, pero él es una mezcla de muchas cosas. En el caso, yo creo que de Claudia Sheinbaum es una mezcla de menos cosas y es más claramente de izquierda. Pero incluso comparando su izquierda con la de López Obrador, yo sí creo que la de López Obrador es una izquierda más, vamos a llamarla, y la de Claudia es una izquierda más moderna. ¿Qué Te significa perdimos por un eso? Que sí, momento. La de ah, López Obrador es una izquierda más que, perdón, Javier. más vieja escuela, más Vieja escuela. tradicional.
Ya, ¿no? Donde lo que importa y lo único que importa es la justicia social. En el caso de Claudia Sheinbaum, yo creo que es una escuela, una nueva izquierda, más parecido a una nueva izquierda, donde por supuesto la justicia social es un tema central, pero otros temas como el feminismo, como minorías marginadas, el cambio climático se vuelven relevantes. Y yo creo que hemos visto evidencia de que ese es el caso de Claudia Sheinbaum. Ahora es una izquierda muy UNAM también, también. ¿no? Muy UNAM de una época de la UNAM, ¿no? No es la época marxista de la UNAM, es una época más post-marxista tal vez de la UNAM, donde obviamente hay secuelas de aquella vieja izquierda marxista de la UNAM, pero es la izquierda de los ochentas, noventas de la UNAM, Claro. ¿no? Javier, te he escuchado en algunas participaciones públicas, algún debate que tuviste en particular con Jesús Silva Herzog, donde él argumentaba muy enfáticamente sobre la reforma judicial que se dio, el que se aprobó el 11 de septiembre en el Senado de forma muy polémica, pero argumentando sobre el fondo de la reforma judicial, él veía ya digamos el inicio de una autocracia constitucional, así la llamó él en su artículo. Y bueno, aunque algunos no necesariamente vemos que ya inició el autoritarismo, pero sí vemos un riesgo de una deriva autoritaria frente a una reforma como esta que pondría al Poder Judicial por la elección de los jueces por voto popular y la manera en que se daría, pues en una suerte de riesgo de que el partido en el gobierno tome el control del Poder Judicial. ¿Tú ves o no ese riesgo? Y te escuché más o menos decir, según entendía, que no necesariamente ves un peligro de autoritarismo en México por esta reforma. En efecto, o sea, yo sí creo que es un genuino debate y que Chucho Silva, Herzog, Márquez y muchos otros tienen buenas razones para estar preocupados y tienen buenos argumentos para decir que hay una deriva autoritaria. Eso no necesariamente significa que tienen razón, en una de esas sí, en otra de esas no. Lo que yo insisto es que hay otra historia que contar que también embona con los hechos, que es un poco distinta. ¿Quién tiene razón? Pues es un poco lo que día a día iremos viendo, ¿no? Yo sí creo, por ejemplo, ellos dicen que es la pérdida de autonomía del Poder Judicial. Tal vez, pero hay un argumento de lo que se busca con esta reforma judicial es precisamente su mayor autonomía. Obviamente no del poder ejecutivo ni del partido mayoritario, sino del poder privado. ¿No? O sea, yo diría que si la oposición a López Obrador, en un sentido amplio, tanto intelectuales públicos como partidos, hablan de una deriva autoritaria, lo que López Obrador y Morena, supongo que Claudia Sheinbaum también, veían en México a partir de 1982, era una deriva oligárquica. ¿No? Sí, en efecto, se desmantela el poder presidencial, pero al desmantelar ese poder, el poder no cae en manos de los ciudadanos. Al ser una sociedad profundamente oligárquica, el poder cae en manos de las élites. Y en ese sentido, teníamos un problema no de un excesivo poder público, sino ahora de un excesivo poder privado. Y lo que combate o supone combatir, esta sería, digamos, la otra narrativa, la 4T, es ese poder privado. Y ellos veían el poder judicial como un poder que por naturaleza en México y en todos lados tiene un sesgo conservador y elitista. Y lo que tratan es de combatir ese sesgo. ¿Cómo? Poniendo ese poder en manos de la mayoría. Resulta que es Morena y resulta que Morena le ha dado todo el poder al presidente. Pero si mañana ganara la mayoría MC, poco probable, pero entonces el Poder Judicial estaría en manos del Movimiento Ciudadano. Es decir, lo que hace esta reforma, y a mí no me gusta, pero lo que hace esta reforma es poner en manos, poner el Poder Judicial en manos de la mayoría, ¿no? En este caso, Morena. Claro. Entonces, eso es bueno o malo. En el fondo, el debate es si la democracia es necesariamente liberal. Una cosa es pensar que tú quieres que sea, que esa es la mejor
tipo de democracia, una democracia liberal, y hay quien piensa que la única viable y real democracia es la liberal. Y esto sí va en contra en la reforma y la 4T es un proyecto que va en contra, en cierto sentido, de la democracia liberal. Javier Tello, pues muchas gracias por estar en el octágono. Hernán, muchísimas gracias. Saludos. Igualmente.